Bueno, muy bien, bendito sea el nombre de Jesús. Noche, bueno, más que noche, madrugada gélida en nuestra hermosa República Oriental del Uruguay. Definitivamente el otoño está mostrando sus garras, eh, dando testimonio de que vino y de que está pisando fuerte el amigo otoño. Eh, Usted dirá, bueno, varón, ¿qué está haciendo a estas horas? ¿Por qué no está, por qué no está durmiendo? Bueno, porque no tengo el sueño. Y porque quise aprovechar este tiempo y este espacio que el Eterno nos permite para seguir avanzando en este descubrir juntos cómo restaurar el tabernáculo, un tabernáculo que no solamente dice las Escrituras de acuerdo a lo compartido hace un par de videos atrás en el libro de Amós, un tabernáculo que no solamente se describe como caído, sino que sus condiciones generales son de ruina. Esas son las condiciones del tabernáculo que el Eterno ha establecido, porque hablar de profecía cuando se trata de Dios es poco menos que establecer el día y la hora, porque es un sí y un amén, básicamente. Eh, el Eterno no se maneja con medias verdades ni con medias tintas. Cada vez que el Señor establece una palabra profética, lo único que hay que esperar es el momento, es la señal del cielo para que esa comisión se concrete lisa y llanamente. Cuando Dios establece una palabra profética es, en términos muy prácticos, absolutamente prácticos, es un sí y es un amén. Lo que nos compete, cosa no menor, a nosotros es, acompañar, primero discernir los tiempos, poner el oído a disposición del Espíritu para que Él siga madurando nuestra capacidad de oír, para que Él siga educando nuestro oído, para que Él siga trayendo discernimiento a nuestro entendimiento y de esa manera poder tener a cabalidad la respuesta de lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la hoja de ruta que Dios nos ha delegado como congregación, como iglesia, como pueblo, como heredad eterna? Bueno, es la de restaurar un diseño que a Dios eh, le agradó sobremanera. Al punto de que Él establece que se va a volver a restaurar. Él deja en claro que es un diseño que se va a volver a restaurar. Pero ¿por qué el Señor deja, eh, y lo hace de una manera muy enfática, a partir, vuelvo a insistir, del profeta Amós, un libro que yo les animo a recorrer, un libro que yo creo que está tan vigente como a la hora en que el escritor, inspirado por el Ruach, fue dando esas pinceladas, y fue narrando lo que había en el corazón de Dios, eh, que no deja de lastimar, no deja de avergonzar, pero también no deja de proponer, que no deja de ser una hoja de ruta a seguir. Y vieron que hay hojas de rutas a seguir, que en definitiva pareciera que eh, están proponiendo algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Bueno, en este caso lo que el profeta Amós está diciendo de parte de Dios es que
es que la propuesta es dejar de hacer lo malo, ¿no? Es que si queremos realmente poder reconstruir ese tabernáculo, que dicho sea de paso, no es que Dios quiera restaurar algo que el hombre creó, algo que el hombre diseñó, sino que en realidad el tabernáculo de David fue el resultado de una intimidad entre padre e hijo que le llevó, primero, que deja en evidencia que era lo que había en el corazón del dulce cantor de Israel, y era la pasión por su presencia. David tenía una pasión desmedida, y era la presencia de Dios. Eh, cuando lo repasamos, seguramente de manera aislada, pero no por eso dejan de ser mojones espirituales, refugios a la hora de poder entender, de sobreponerse, de levantarse, de acicalarse, de seguir corriendo la carrera. Hay versículos que son definitivamente, son pabellones, son mojones o son altares que nos permiten volvernos a poner de pie, por no decir de rodillas ante Él, y, y, y entender que todo depende de Él, de que todo es gracias a Él y de que todo es por Él, y eso implica a su forma. Por qué digo esto? Porque la restauración del tabernáculo caído y en ruinas de David no es el resultado de, bueno, una estructura humana a quien Dios le cayó en gracia, le gustó por la buena motivación que tuvo David, ¿verdad? El acierto a la hora eh, de insistir por traer su presencia, eh, la forma, ¿verdad? Una forma muy fastuosa, ¿verdad? Sobre todo al comienzo, ¿no? Donde se dejaba en clara evidencia que para Dios lo mejor. Lo que pasa es que la iglesia ha malinterpretado esa expresión y ha entendido que para Dios lo mejor, y lo mejor eh, siempre pasa por expresiones de carácter económico. Y cuando uno entiende de que para Dios es lo mejor, debería de ser sí, solo sí, o debería de implicar el entender, el asumir de una vez que es mejor cuando se hace a la manera de Dios. No es porque es más caro, no es porque es de una marca internacional, es de lo mejor que hay en el mundo. No pasa por ahí, ¿sabes? Porque si de eso dependiera, bueno, tendríamos el serio problema de que el Ruach se mueve solamente en las congregaciones que tienen un alto poder adquisitivo. Por lo tanto, estamos en el horno, muchachos. Eh, y yo resisto por una cuestión bíblica a esa falacia. Y debo de reconocer y debo de insistir de que para Dios es lo mejor, no pasa por comprar lo más caro, tener lo último en tecnología, sino es hacer las cosas a la manera de Dios. Punto. No le busquen mayores explicaciones, seamos muy prácticos. Hay cosas en las que debemos de ser excesivamente prácticos. Y yo creo que esta es una de ellas. Venimos ¿por qué es tan importante para Dios señalar este evento profético, este mojón que el Señor ya ha señalado, ya viene preparando a su iglesia para que se comporte de esa manera, para que trabaje en esa dirección, para que camine en pos de ese objetivo? Un objetivo que, vuelvo a insistir, no pasa por la linda cara de David, sino que pasa por el acierto de un hombre que tuvo la intimidad
un hombre que tuvo amores, y ese tener amores, así como en el plano natural implica la desnudez, implica el que no haya nada entre el amado y yo. David no tuvo reparos a la hora de su desnudez ante el amado. Y esa desnudez ante el amado implicó de poner su corazón, poner sus emociones, su carácter, su autoestima, sus objetivos de vida, sus proyectos de vida, sus anhelos, sus sueños, sus expectativas. Fue poner todo delante de él. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que tengamos la capacidad de desnudarnos delante de él. Porque de hecho, así como en el plano natural, cuando uno tiene amores con su amada, en el plano natural, bueno, déjenme decirles que es una imagen que sintetiza de la mejor manera el tipo de relación que Dios espera. Porque convengamos que esa intimidad esa intimidad se manifiesta sin vergüenzas, sin ocultar nada, sin ropas que lo oculten todo, sino que hay una certeza de que la mejor manera de amar es siendo absolutamente desnudo, genuino, puro, como es, con sus aciertos y con sus errores. No estoy haciendo una apología del error. Los errores están para ser corregidos. Lo que digo es que si hay alguien que tenga la capacidad de tirar piedras, que las tire. Yo no. ¿No? Por aquello de que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Yo, por las dudas, siempre trato de que de alrededor mío no haya ninguna piedra, no sea que en algún momento se me cruce la barbarie de tener la intención de hacerlo, cuando en realidad sería un craso error y un gesto de ignorancia y de negligencia y de responsabilidad absoluta. Pero ¿por qué también fue profetizado por Dios? ¿Por qué también fue señalado? ¿Por qué también fue puesto por objetivo? Porque fue un diseño que le fue revelado a David, que no fue ni más ni menos que la consecuencia del haber visto a David cómo se adoraba a Dios en el cielo y lo quiso replicar aquí en la tierra. Por eso Dios lo quiere restaurar, porque hay algo que se rompió, hay algo que se corrompió, hay algo que se infectó, un virus logró permear nuestras defensas y vulnerar nuestras definiciones más sensibles, más genuinas, más llanas, de qué es y qué implica adorar a Dios. Y de alguna manera el tabernáculo de David resume, sintetiza de una manera brillante, pero no porque David haya sido brillante. Si hay alguna virtud en David, fue el haber escogido siempre por Dios, más allá de sus errores. Esa fue la única virtud de David, y esa es la única virtud que cualquier mortal puede llegar a tener. Si hay alguna virtud en nosotros, es la capacidad de reconocer que nos equivocamos, que Dios es Dios, que no hay Dios fuera de Él, de que todo es por Él y para Él. Esa es, en buena medida, la síntesis de vida de cualquier mortal, la forma de conducción, la forma de pensar y de concebir la vida. Una vida que definitivamente nos debe de atravesar el ruaj de Dios, de afectar y de impactar en todos los estratos de nuestra existencia, para poder comenzar a destilar su propio perfume. Y vuelvo a insistir, está íntimamente ligado no con una virtud de David, sino con el poder reflejar, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Por lo tanto, una vez más la insistencia del Padre
no seguir haciendo actos circenses, de mira, acá en la esquina de casa, en la ruta interbalnearia y Camino Pando, Eduardo Pérez, desde hace ya, hemos tenido de todo, hemos tenido de todo, hemos tenido gente que tira bolos encendidos con fuego, hemos tenido gente que tira bolos sin prender fuego, hemos tenido gente que lisa y llanamente pide dinero, ¿verdad? A cambio de absolutamente nada. Pero últimamente tenemos a un cantante mariachi, la verdad que es de una diversidad. Si vamos a hablar de diversidad, realmente la esquina de mi casa reúne todas las condiciones para poder decir con criterio, con hechos concretos de que la diversidad acá abunda. Y bueno, le ha ido bastante bien al hombre. Eh, pero si hay algo con lo cual el liderazgo no puede caer, es en el espectáculo, es en el show, es en el acto circense, es en el de pedir por pedir, ¿verdad? Como hay muchos, ¿verdad? Que piden por pedir, apelando a la lástima, apelando a no sé qué, cuando en realidad las cosas hay que ganárselas. Usted dirá, bueno, varón, pero usted, pero ¿y qué lugar ocupa la gracia en su vida? ¿Qué lugar ocupa el favor de Dios en su vida? Bueno, definitivamente uno es el resultado de esa gracia y de ese favor, un favor que es inmerecido, un favor y una gracia que son el resultado no solamente de un amor incondicional, sino de una condición inecuánime, una condición inherente a la naturaleza divina, que es que Él es justo y por tanto Él es santo. Por no decir de que Él es santo porque Él es justo. Porque la santidad viene como consecuencia de la justicia. No se puede ser santo sin ser justo. Para poder ser santo se necesita ser justo, y el que nos justifica se llama Yehoshua, se llama Jesucristo. Por eso creo que la sana autocrítica, vuelvo a insistir, de dejarnos de andar inventando, porque a veces resulta un poco triste que cuando las cosas no funcionan, cuando insistimos en determinadas formas y esas formas pareciera que no dan resultado, como si uno estuviera, no sé, probando a ver cómo llevamos la cosa adelante, cuando yo entiendo que se aprende a golpes muchas veces, eh, y que el error es un pizarrón muy interesante que Dios permite, eh, primero para mutilar nuestros egos, para llevarnos a entender de que no son nuestras capacidades, no son nuestras virtudes, que están presentes, pero que nunca son suficientes para llevar una obra, una magna obra, como en definitiva lo señala, lo marca y está a las claras y es evidente cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de la comisión que Dios nos ha delegado. Por lo tanto, tiene que haber una directriz divina, tiene que haber un diseño eterno, tiene que haber una intervención del Ruach que nos esté marcando de manera clara, precisa, prístina, de cómo debe de ser el camino a transicionar. Porque si no, vamos a seguir probando y probando y probando y probando y probando y probando, y el problema es que en algún momento se nos va a terminar la cuerda o se nos van a terminar las ideas, ¿no? Yo no quiero pecar de vanidoso ni de orgulloso, pero uno cuando recibe un diseño de parte de Dios, uno tiene que morir con las botas puestas, en el sentido de que cuando uno recibe una directiva de parte de Dios, cuando uno recibe una forma de parte de Dios, uno debe de ayornarse, de acompasarse, uno debe de ponerse a tiro en algunas cuestiones,
pero en lo básico, bueno, es intransable, o debería de ser intransable. Por lo tanto, cuando tenemos la virtud, contamos con la gracia y nos es dada por revelación el diseño de cómo llevar adelante una magna tarea llamada congregación o ministerio, bueno, yo allí, vuelvo a insistir, yo muero con las botas puestas, porque es lo que Dios dice, como Dios dice. De última, si fallamos, cuando lleguemos al cielo, dijera un predicador argentino muy mediático, bueno, le preguntaré, Señor, bueno, ¿por qué no funcionó? ¿Me permitís hacerte una pregunta? ¿Por qué no funcionó? Si en definitiva lo único que hice fue hacer lo que vos me dijiste. Pero eso es a lo máximo que me atrevo, pero de mientras, seguiré haciendo lo que Él me dijo, a menos que todavía no haya entendido a cabalidad lo que Dios me dijo y por lo tanto siga siendo parte de una introspección, de una búsqueda, de un tiempo de amores, de un tiempo de desnudez, que vuelvo a insistir, implique el no dejar nada oculto delante de Él. Me maravilla, yo esto lo he compartido muchas veces, pero me maravilla, cada vez que lo recuerdo me maravilla, porque narran las escrituras que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto, no llevaban no llevaban para los partidarios de que para Dios es lo mejor y lo mejor pasa por lo económico, para los que piensan que para Dios es lo mejor y lo mejor pasa por lo más caro, la escritura dice que Adán y Eva estaban desnuditos, no llevaban ninguna ropa de marca, no había ningún vaquero último modelo, no tenían ninguna cartera de piel de cocodrilo, no tenían zapatos de $5.000, corbatas de $3.000, trajes de $15.000. Yo no veo que haya allí ningún tipo de vestimenta, salvo la única por la cual debemos de abogar, la única por la cual debemos de pelear todos los días. Porque si había algo por lo cual, a pesar de su desnudez, ellos no sentían vergüenza, era porque les cubría la gloria de Dios. ¿Saben por qué hoy nosotros nos encontramos desnudos y llenos de vergüenzas y de culpas y de una cantidad de estructuras que no hacen más que mutilar el ministerio, que no hacen más que limitar, ¿no? Condicionar el mover de Dios, el obrar de Dios en nuestra vida. La escritura relata de que ellos no gozaban de ninguna de esas virtudes, no tenían nada de altísimo valor, porque el verdadero valor que a ellos les cubría, les guardaba, les protegía y les hacía que no sintieran vergüenza, eran porque ellos portaban la gloria de Dios. El tema es que cuando ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios y allí se vieron desnudos. Y allí la naturaleza humana quedó en evidencia, la naturaleza caída quedó en evidencia y allí comienza la baja estima, comienzan los celos, comienzan las envidias, comienzan las ruinas mentales, comienzan los odios, comienzan las vergüenzas, comienzan todo tipo de excusas habidas y por haber, buenas y malas. Bueno, las excusas nunca son buenas, pero hay algunas que
que a veces cuando uno las escucha dice, bueno, está bien, por ahí tenés razón, pero el problema es que no dejan de ser excusas. Todo aquello que impide que uno cumpla a cabalidad la misión que le fue encomendada, en definitiva, no es ni más ni menos que el ejercicio del error. Todo aquello que impida el mover de Dios no es ni más ni menos que la intervención de una concupiscencia, de una carnalidad o de una influencia externa que está impidiendo que el movimiento de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, no es que esté haciendo un llamado a alabar a Dios con 2 palos y un tarro dulce de leche vacío de 5 kilos, una pandereta rota y algún rudimento más y alguna olla vieja. Yo no estoy haciendo apología de eso. Lo que estoy intentando es destronar al dios Mamón, que se ha metido, ha pateado la puerta y se ha mandado para adentro y ha generado una contracultura en la mentalidad de la iglesia que nos ha llevado a distorsionar la manera de vivir, la manera de caminar, la manera de pensar, y por tanto, cuando la distorsión está presente, el resultado o la equivocación están a flor de piel, a flor de labio, a flor de piel básicamente. Quisiera retomar con algunos lineamientos que tienen que ver con el de poder recuperar ese diseño que, bueno, hace poco subimos lo que entre paréntesis le llamamos introducción, aunque yo creo que este sentir de parte de Dios comenzó un poco antes, cuando hablamos de José a Esther, un camino profético, en donde mostrábamos cómo la iglesia tenía que entrar en un tiempo de legalidad espiritual, en un tiempo de autoridad espiritual. Y por allí hicimos mención, ni más ni menos que las Escrituras, y repasamos cómo estas doncellas, estas candidatas a ser reinas, eran expuestas a un proceso que duraba 12 meses, tipo de autoridad, tipo de legalidad, tipo de gobierno, y eso es lo que Dios quiere recuperar para su iglesia, una iglesia con autoridad, con gobierno, una iglesia que mande, una iglesia que pise fuerte, una iglesia que ordene y las cosas pasen, porque hoy no pasa, o pasa poco. Debería de pasar más, mal que me pese. Pero creo que Dios nos está dando la oportunidad a todos de poder entender de que, como decíamos en alguna de esas alocuciones, así como todos tenemos un cutis distinto, algunos tenemos una tez más grasa, otros más seca, una piel más seca, y bueno, y hay mil condicionantes que pueden provocar que un mismo perfume huela sensiblemente distinto, tenga un apego, le dé a tu identidad el toque justo, el perfume idóneo, el carácter necesario, la personalidad, la identidad de Dios, que implica un hecho no menor, y es que convengamos en que Dios lo ve todo, pero en el caso del rey Asuero no, y el rey Asuero
cuando se encontraba en su recámara, cuando se encontraba en sus habitaciones, me imagino que a puertas cerradas y se acercaba Esther, él podía reconocer que Esther estaba cerca. Pero no porque viera a través de las paredes, no porque viera a través, no porque tuviera, ¿verdad?, esa visión de Superman ni nada que se le parezca, sino porque él tenía un olfato desarrollado, ¿no? De hecho, Dios tiene un olfato muy desarrollado. De hecho, cuando surge lo de Sodoma y Gomorra, Dios, el pecado comenzó a heder, a oler mal, el olor a putrefacción. El pecado, la concupiscencia, el error genera un perfume también, que llega al olfato de Dios. Y cuando ese olfato, ese olor desagradable, ese olor putrefacto, ¿no?, llega a las narices del Eterno, el Señor, bueno, tiene que retirar la cabeza, me imagino, y decir, bueno, acá está pasando algo mortalmente serio y eh, hay que actuar con diligencia porque ya el pecado ha eh, alcanzado un nivel de promiscuidad, un nivel de error, un nivel de desobediencia, un nivel de desapego, eh, de ribetes sustantivos, y por lo tanto eh, el juicio es inevitable. De hecho, yo sigo escuchando a mí yo no quiero encasillar a Dios porque es imposible encasillar a Dios. Eh, Ni siquiera lo tomo como una misión porque es una misión perdida, es un fracaso desde antes de empezar. Pero por algunos elementos y por el ejercicio de la observación eh, y del recorrer algunos avivamientos, uno, uno sigue escuchando cómo la iglesia sigue percibiendo y sigue declarando, sigue creyendo en ese último gran avivamiento. Yo quisiera, yo obviamente no estoy en contra de eso, no digo que no de ninguna manera. Sí creo que es un evento que el Espíritu va a manifestar, pero todavía no están dadas las condiciones, aunque estamos haciendo mucho mérito, sobre todo la iglesia. Porque normalmente los avivamientos son el resultado del olor a putrefacción. Normalmente, ¿no?, los avivamientos comienzan a gestarse en comunidades en donde hay aguas estancadas, en donde el olor a putrefacción, ese hedor inmundo ya es intolerable, en donde la copa de la ira ha rebalsado hasta lo sumo y necesariamente tiene que manifestarse el juicio. Porque no es que pase algo y Dios manifieste el juicio, ¿verdad? Como si fuera una partida de truco, en donde Dios te hace retruco. No, Dios permite que la vida se siga desenrollando. Ahora, eso sí, dice la Escritura que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Quiere decir de que Él puede manifestar ambas. De hecho, ha manifestado ambas y va a seguir manifestando ambas. ¿Por qué digo esto? Porque el avivamiento se va a dar, sin lugar a dudas. Creo que sí, que el Ruach lo va a hacer. Pero creo que primero va a haber un nivel de degradación moral, un nivel de corrupción moral, un nivel eh, de esquizofrenia mental, un nivel
tan pobre, tan mezquino, una espiritualidad tan barata, tan de cartón, eh, en donde el olor a putrefacción va a ser tan grande que va a rebalsar la copa de la ira de Dios. Y tras la ira de Dios lo que viene el juicio. Pero después del juicio lo que viene es un espacio llamado gracia, una nueva oportunidad, si es que la iglesia entiende lo que está pasando. Perdón, Claudio, así como nos pasó hoy temprano, nos vuelve a querer jugar malas pasadas en esta madrugada. Si es que la iglesia entiende cuál es su rol, intercede como debe interceder, ora como debe orar, clama como debe de clamar, pero fundamentalmente, así como ha pasado a lo largo de la historia, reconoce el error, reconoce el pecado, le recuerda a Dios sus promesas. No es porque Dios se haya olvidado, es que Dios es como que Dios, es como que el Padre, lejos de no tener memoria, está deseoso de que alguien se acuerde de sus promesas y que se las recuerde, no porque a Dios se le hayan olvidado, sino porque se me ocurre a mí, no lo tomen esto como doctrina, por Dios, ¿no? Pero se me ocurre a mí que Él está a la espera y a la expectativa de que un hombre, una mujer de Dios, hayan tenido la, la virtud de poder recordar las promesas de Dios y de recordárselas para que esa lluvia primera y esa lluvia tardía se puedan derramar, y así como se derramó la copa, la copa del juicio, se pueda derramar la copa de la gracia, de la misericordia y el favor, y comience a gestarse cosa nueva. Pero normalmente, así como antes de, hay una frase hecha que siempre, bueno, que obviamente no estoy descubriendo la pólvora ni es invento mío, pero por allí hemos escuchado miles de veces decir que siempre antes de un nuevo día, lo primero que viene es el oscuro y negro de la noche, ¿no? La oscuridad de la noche. Y bueno, a veces ese vano ejemplo, bueno, grafica de muy buena manera cómo yo asumo muy humildemente que el Señor se mueve. Y antes de todo gran avivamiento, antes de todo gran mover de parte de Dios, en donde Dios deja en evidencia de manera clara y contundente su malestar frente al accionar de la sociedad, frente a la idolatría de turno, frente a las concupiscencias gobernantes, deja claro su enemistad para con cada una de ellas, pero inmediatamente después, cuando encuentra una iglesia receptiva, una iglesia entendida en los tiempos, encuentra un hombre o una mujer de Dios que entienden cuál es su rol, ¿no? Y Dios siempre pone hombres y mujeres que intercedan, que pidan perdón, que clamen, que giman por su nación, por su pueblo, que ruegan al Señor que no tome en cuenta los errores de su pueblo, sino que su gracia sobreabunde en medio del pecado. Y yo estoy convencido de que ese avivamiento va a venir no sin antes padecer las consecuencias de una sociedad absolutamente inmoral y de una corrupción espiritual que yo creo
que hace ya años que venimos dando testimonio de eso de una manera muy triste. Decíamos que si bien cuando hablamos o comenzamos este ciclo llamado Restaurando el Tabernáculo de David y pusimos introducción, yo creo que tal vez la semilla, ¿no? Que germinó en todo esto que estamos compartiendo está muy ligado a a esa prédica anterior que está ligada a José y que está ligada a la reina Esther. Vuelvo a insistir, una reina, eh, una candidata a reina que fue procesada, un proceso que duró 12 meses, tipo de gobierno. Dios lo que quiere entregarle a su iglesia es un nivel de gobierno que ha perdido. ¿Por qué? Porque ha perdido presencia. ¿Y por qué ha perdido presencia? Bueno, porque seguimos insistiendo en nuestros modelos y no en los modelos de Dios. Por eso Dios quiere levantar un modelo suyo, que es el tabernáculo de David, que no es de David, es de Dios. La virtud de David es el haber tenido amores con Dios para poder dejar en evidencia cómo se le adora a Dios en el cielo y replicarlo en la tierra. Esa es la virtud del que tiene que manifestar la iglesia, ver qué es lo que se hace en el cielo y replicarlo aquí en la tierra. Porque ¿qué vamos a inventar? Alguien que me explique, ¿qué vamos a inventar? ¿Vamos a inventar algo nuevo? ¿Vamos a inventar algo distinto? No hay nada que inventar, ya está todo inventado. Digo, ¿qué están esperando? ¿Qué estamos esperando? Nuevos niveles de revelación. La revelación ya está acá la revelación. Está en las escrituras la revelación. Lo que en todo caso necesitamos es iluminación para poder entender la revelación. ¿O por qué crees que la escritura termina con un libro que se llama Revelaciones? Se lo pusieron porque les gustó el nombre. No, yo creo que Dios está hasta en esas cosas. La iglesia no necesita revelación. La iglesia lo que necesita es iluminación por medio del Ruach para poder discernir las revelaciones del Eterno y poder ponerlas en práctica, para que así como pasa arriba, pase también aquí abajo. Venga tu reino, dice la oración madre, el Padre Nuestro, ¿verdad? Tan usado por nuestros hermanos católicos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así como arriba, también aquí abajo en la tierra. Obviamente la oración continúa, sería muy interesante poder analizarla, pero no es el caso y no terminaríamos ni en el siglo XXII. Así que quisiera avanzar sensiblemente con este tema, porque, vuelvo a insistir, Dios está restaurando un diseño propio. Dios está animando a su iglesia a poder encontrar su propio perfume, poder destilar manifestar su propio perfume, porque hay iglesias que lo han encontrado de verdad. Yo esto lo he compartido, creo que en algunas expresiones anteriores. Hay iglesias en las que vos entrás y hay una presencia de Dios que definitivamente por momentos no podés estar de pie. Hay lugares en donde está el nivel de adoración, está el nivel de la presencia que se mueve en ese lugar, que es maravilloso. Uno definitivamente no quisiera irse nunca de ese lugar. Y eso es porque ellos han encontrado cuál es su perfume en Dios. Ellos han sabido. Porque así como a Esther se le dieron óleos de mirra para perfumar su cuerpo, para que su cuerpo pueda interpretar, pueda absorber y pueda destilar, ¿no? pueda evidenciar el perfume propio
¿verdad? De su cuerpo en combinación con esos óleos, con esos perfumes, con esos aceites. Dice que luego eh, colores, ¿no? Pinturas y, y demás está decir, este ejercicio lo hicimos en ocasión de esa prédica. Un ejercicio que quisiera hacerlo rápidamente. Si acá pones 5 varones, eh, cualquiera, 5 varones, y nos mandás a una barbería, porque ya no existen las peluquerías, ahora son barberías, estoy convencido que ninguno saldría igual. Ni que hablar con las mujeres, ¿no? ¿No? Imagínate que pones a 5 mujeres acá y vos le llenás la mesa de cosméticos, crema, no sé, todo lo que haya, bueno, está ahí. Yo estoy convencido de que ninguna de las 5, 10, 15, 20, 50, 1000 se va a pintar exactamente igual. ¿Por qué? Porque son únicas, somos únicos. Tu ministerio es un ministerio único. Podrás tener hilos de conexión porque tampoco venimos de un repollo, podrás tener, similitudes pero es definitivamente personal, porque tu ministerio es como tu relación con Dios, es personal, es único, es inigualable. Por eso no entiendo la gente que anda copiando permanente y sistemáticamente lo que hacen los demás. Francamente, no lo entiendo. Salvo que Dios se los haya dicho, no lo entiendo. Porque, francamente, no me entra en la cabeza cómo partir de este hilo de pensamiento de que todos somos distintos por Dios, porque se nos ha dicho hasta el hartazgo de que Dios nos hizo y rompió el molde, una cosa maravillosa, suena hasta romántico. Se nos ha dicho hasta el hartazgo de eso. Eso sí, pareciera que todos queremos hacer lo mismo, obviamente, lo mismo de aquellos a los que les ha dado resultado. Y pensamos que porque a los demás le dio resultado, a nosotros nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Y sabes que no pasa, ¿no? Y por allí nos desilusionamos y por allí nos damos cuenta de que no funciona, aunque seguimos emperrados, empecinados, empeñados en hacerlo a esa manera, y resulta que Dios te sigue demostrando con hechos contundentes que no es tu forma, que está bien que puedas incorporar algunos elementos, algunas cosas, seguramente. Si Dios permitió ese hilo de conexión es porque probablemente cosas que mamar de allí tiene que haber, porque no deja de ser un abrevadero, pero de ahí hacer una copia no, me resisto absolutamente. Porque si somos meros originales, bueno, funcionemos como meros originales. Y ese ser meros originales tampoco implica el hacer cosas por hacer. El hacer cosas que no las hace nadie para no parecernos a nadie. No, yo no estoy haciendo tampoco un llamado a hacer pavadas para no parecernos a nadie. Mi llamado encendido es a poder entender, discernir lo que Dios tiene para mí, y manifestarlo. Y que tenga el éxito que tenga que tener. Entendiendo por éxito si vienen 2, 5, 50, 500, 5.000 o 50.000. Me da lo mismo. Y usted dirá, varón, no mienta. Usted me dice que le da lo mismo 5 que 5.000 o 500 o 50. Bueno, sí, definitivamente yo me gustaría mucho más ver que todo este maná que Dios me da alcanzar a más gente, sin duda que sí. Pero tampoco puedo condicionar mi accionar en función de los resultados, sino que uno tiene que seguir trabajando en los lineamientos que Dios le ha dado a uno y no vender, ¿no? Como nos han querido vender,
que dicho sea de paso, yo no sé si ha sido refrendado por algún escribano, ¿no? Pero le atribuyen a un emblema nacional. Bueno, le han atribuido tanta cosa y entre ellas algunas frases maravillosas, ¿no? Como no venderéis el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de nuestra necesidad, de la necesidad. Bueno, dicho sea de paso, desde la época colonial no venimos haciendo eso, ¿no? Eh, si esa frase salió de verdad, de quien es considerado el héroe de la patria, bueno, lo estamos dejando muy mal parados, y no de ahora, desde la época colonial, desde que llegó el primer español, no sé, de que llegó Bruno Mauricio Zavala o Hernán Darias o por ahí. Vivimos permanentemente vendiendo el rico patrimonio de los orientales al bajo precio eh, de la corrupción humana. La necesidad de poder establecer los diseños divinos son fundamentales porque son los únicos que van a hacer que nuestro ministerio sea un ministerio que tenga carácter eterno, por lo tanto no tenga ni principio ni fin, que agrade al corazón de Dios. Y bueno, puede ser que a muchos les desagrade, porque yo te recuerdo que cuando David trae, vamos a verlo no hoy, más adelante, ¿verdad? La presencia de Dios en esa revelación llamada Tabernáculo de David, él estaba semidesnudo. Y la hija de Saúl, Mical, cuando lo vio así, se avergonzó de su esposo y dijo cualquier disparate de su esposo, cuando en realidad él estaba rindiendo tributo con su corazón al único merecedor de toda gloria, honra, tributo, alabanza, exaltación. Él estaba funcionando como un adorador en espíritu y en verdad en ese momento. Y claro, cuando uno interpreta la melodía que Dios le dio a uno, esa melodía que es personal, ese perfume que es propio, y lo más probable es que alguna Mical de la vida te intente descalificar y que se maneje, ¿Cuál es el problema? ¿Es más importante lo que Dios diga de vos o lo que dicen los demás de vos? Yo creo que lo importante es agradar a Dios. De hecho, lo que hacemos es, bueno, no hay nada que podamos hacer que esté a la altura de ser considerado una devolución de nada. En el mejor de los casos es una mínima expresión de gratitud, ¿no? Lo que de gracia recibí, de gracia damos, en esa dinámica divina que la hemos hecho parte un poco del eslogan del ministerio, ¿no? De gracia recibimos, de gracia damos. Esa es una dinámica que la iglesia tiene que seguir evidenciando. Y la mejor manera de evidenciarlo es, vuelvo a insistir, no con el perfume de otro. ¿No? Me hace acordar a mis pichones, ¿no? Que a veces a la hora de salir, a la hora de alguna salida, de alguna formalidad, de alguna eventualidad, este, en materia cosmética, a mí me gustan mucho los perfumes, debo ser franco. Hoy por hoy no tengo muchos, es más, tengo uno solo que lo cuido a morir. Y después tengo algunas copias, unas copias baratas que al principio eran mías, después, ¿verdad? Se las fui dejando como herencia a mis pichones, y
y ellos que no son ni tontos ni perezosos siempre terminan, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces terminan en vez de con su perfume propio, que no deja de ser una copia por ahora, eh, terminan eligiendo por el perfume, por el perfume de papá. Eh, y bueno, viene con el paquete, viene con el paquete. Eh, llegará el momento en el cual ellos se, se preparen, se dispongan, en que Dios proponga un tiempo de amores para ellos que les implique el poder, el poder tener su propio perfume, un perfume que es único, que no se parece a nadie, porque es el resultado de todos tus amores con Dios, de todas tus experiencias, de todos tus aciertos, de todos tus errores, de todas tus lágrimas, de todas tus sonrisas, pero que no son ni más ni menos que la prueba empírica de que, en definitiva, sos único. Sí, solo sí, en todos los aspectos, y por lo tanto tenés que defender a ultranza esa naturaleza divina que Dios ha puesto en vos, que vuelvo a insistir, ha hecho de vos un ser único. David relata el segundo libro de Samuel luego de una persecución angustiante, triste, en donde Saúl se había ensañado con David y le buscaba para matarle. Fue un tiempo, David tuvo que pasar por loco, tuvo que vivir 1000 peripecias, se encerró en una cueva, por allí tuvo oportunidad de tomar cuentas de Saúl, pero entendió que a pesar de los pesares había sido el hombre elegido por Dios y había un manto que no debía deshonrar, pero que, si bien no debía deshonrar, no dejó de cortarlo, y eso tiene implicancias en el mundo espiritual, porque en algún momento él le corta, ¿verdad?, un pedazo de su manto y se lo manda como diciendo, mirá que te tuve muy cerquita y sin embargo no lo hice. El problema es que cortó su manto, por más que lo cuidó, no dejó de cortarlo, y eso a veces trae consecuencias. De más está decir que Saúl ya para este tiempo había sido un rey no solamente destituido, sino que se había suicidado básicamente, ¿verdad? Porque ante la orden, ¿verdad? Cuando se vio atrincherado, ya se vio rendido, se vio vencido, prefirió que uno de sus soldados lo matara, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, prefirió que lo mataran a que lo dejaran vivo y fuera eh, prisionero de los filisteos. Y como el soldado entró en pánico, no quiso matarlo, el rey Saúl tomó la lanza, tomó el puñal por sus manos y se arrojó sobre él dejándose morir, lo cual no dejó de ser un suicidio, con las consecuencias inevitables que implica un acto de esa naturaleza, cuando la vida y la muerte son resorte de Dios. Claramente comienza a gestarse en el seno del gobierno una condición eh, disonante, una condición difícil, porque cuando este tipo de situaciones pasan, los cuervos, siempre hay cuervos, cuando hay sangre de por medio siempre aparecen cuervos, ¿no?
Y no estoy hablando de cuervos literales, estoy hablando de oportunistas, ¿verdad? Gente oportunista, siempre, siempre hay gente oportunista. Y por allí se dan una serie de situaciones que, para hacerla corta, bueno, terminan reconociendo, ¿verdad? La gente de Judá termina reconociendo a David por rey, mientras que un hijo, ¿verdad? Por allí, en esa necesidad de no perder el poder, un soldado de confianza de Saúl, eh, levanta, expone a un hijo de Saúl, a un siervo de Saúl, para que continuara con esa, bueno, con esa herencia maldita, ¿no? Al final, que trajo muchos más dolores de cabeza, que trajo mucha más sangre, bueno, que terminó en asesinatos, eh, eh, bueno, con la condición propia de todo asesinato, ¿no? Eh, y, que, y que a la larga, luego de la muerte de Isboset, y del general, de este regente, de este capitán, de esta persona de confianza de la casa de Saúl, termina siendo asesinado. Bueno, quedó en evidencia que claramente el líder natural para regir no solamente a Judá, sino a Israel, bueno, era David. David fue coronado por rey en Judá y fue coronado como rey en Israel. Y comenzaron a darse algunos cambios en la vida de David, cambios que David no los esperaba, pero que la propia naturaleza del cambio que Dios estaba proponiendo, porque el restaurar el tabernáculo de David tiene claras evidencias que son como vellones o mojones que el mundo espiritual te va poniendo para vos poder interpretar la melodía de la vida de la manera correcta. Y eso implica estar a la altura de lo que Dios espera de vos en el momento que Dios lo espera de vos. Dios, cuando pone un tiempo delante, Él te va marcando el compás para que bailes al ritmo de la melodía que Dios está interpretando. ¿Me explico? Y Dios estaba, francamente, interpretando una melodía. Él estaba ejecutando una melodía que David estaba, sin querer queriendo, dijera el Chavo del Ocho, estaba comenzando a danzar. Y comenzó él y su vida personal a evidenciar una serie de cambios sustantivos que fueron para David la evidencia de el plan de Dios, no solamente para su pueblo, sino para la propia vida de David, a quien Dios ya había escogido para que fuera gobernante de Israel, no sin antes, vuelvo a insistir, comenzar a ir dejando en evidencia algunas circunstancias que van marcando, van señalando el cómo, el de qué manera, el a partir de qué tenemos que hacer para que el tabernáculo de David pueda ser restaurado en nuestra vida, porque vuelvo a insistir, hay muchas congregaciones, así como yo puedo decir en líneas generales que me parece que la Iglesia de Jesucristo está viviendo una condición muy magra espiritual,
Hay iglesias que definitivamente han tenido una intimidad con el Dios del cielo y de la tierra, que han hecho iglesias que han impactado en su comunidad, que han impactado en sus barrios, que han sido de enorme impacto a nivel local, a nivel regional, han sido de un alto impacto, pero claramente aquí hay lugar para todos, porque todos somos hijos y yo no consigo un hijo que por su propia naturaleza no tenga capacidad de incidir en los demás. Por lo tanto, más allá de que no sea pastor, evangelista, más allá de que no sea profeta, siempre va a tener la capacidad de incidir porque en su naturaleza está el ADN de Dios y por tanto si el ADN de Dios está presente es inevitable que cosas pasen. Y cosas comenzaron a pasar. Bueno, lo primero de ello fue que claramente David comenzó a, a vivir un tiempo nuevo en materia de autoridad. Dios le dio a David una legalidad, una autoridad, una jefatura que antes no tenía. Seguramente en el corazón de muchos, o de todos, o de casi todos, o de la mayoría, David era el claro rey, era el candidato obvio para gobernar a Israel en su conjunto. Sin embargo, todavía no estaban dadas las condiciones. Sin embargo, se seguían dando, ¿verdad?, esa suerte de luchas feudales entre una casa y la otra, hasta que, bueno, Dios dejó en evidencia que su voluntad era de que David fuera el que asumiera la jefatura tanto de Judá como de Israel y por lo tanto la conducción del pueblo, el liderazgo, la autoridad, la jefatura fuera ejercida por un hombre, por el dulce cantor de Israel. Las cosas que vamos a comenzar a ver, yo no creo que te desilusionen, todo lo contrario, tienen por objetivo entusiasmarte, ilusionarte, o deberían de. Porque tal vez cuando comencemos a observar algunas cosas, usted me dirá, varón, pero bueno, estoy tan cerca de estas cosas que David vivió y que usted me está compartiendo como la tierra del sol, ¿no? A cientos o miles de años luz. Y bueno, tal vez esa sea la realidad presente, pero no es lo que Dios espera. Por lo tanto, no debe ser tomado como un objeto de tristeza o como una expectativa perdida o como una prematura o precoz desilusión, sino que debería de ser tomada con un enorme estímulo, porque vuelvo a insistir, son las cosas que comienzan a pasar cuando el tabernáculo de David, cuando el perfume de Dios comienza a serte revelado. Si vas a afectar a 50.000, 5.000, 500, 50 o 5, eso es harina de otro costal. Pero lo importante es que sea funcional al propósito de Dios y que interpretes el instrumento de Dios, el instrumento de tu vida. No lo que interpretan los demás, lo que Dios te dio a vos, que te hace único. Es ese perfume que te hace único. Y lo primero que Dios hizo es comenzar a dejar en evidencia que había una jefatura sobre David, que había una gobernanza sobre David, que había una expresión de confianza del pueblo, que el pueblo le estaba viendo con buenos ojos, de que que el pueblo estaba entendiendo de que había un respaldo de parte de Dios y que sí, solo sí, la única persona que podía ocupar ese lugar no era ni más ni menos que David. No había ningún otro personaje, no había nadie que pudiera calzar, ¿verdad?, esos zapatos más que David. Por lo tanto, parte de esta preparación o esta evidencia de que el tabernáculo de David está comenzando a manifestarse en tu vida y por lo tanto el diseño de Dios está comenzando a hacerse manifiesto en tu vida, implica por el comenzar a entender y asumir de que hay una nueva autoridad
que Dios va a comenzar a darte. Hay una nueva legalidad, hay una formalidad, hay una expresión de confianza de parte del cielo que va a ser heredada con toda la responsabilidad que eso implica. Pero en definitiva, vas a tener que mandar, vas a ser el regente, vas a ser el gobernante, vas a ser el líder de un pueblo. Lo segundo que le pasa al rey David, que lo vemos en 2 Samuel capítulo 5 versículos 11 y 12, que quisiera leerlos rápidamente. Dice: entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Lo que relata este pasaje es que, bueno, halló gracia delante de Hiram, rey de Tiro, y este envió no solamente gente entendida, sino que envió materiales, recursos para hacerle una casa a David. Y dice que entendió David que era rey. La pregunta es, cuando él fue ungido, ¿no?, en Judá, que no entendió que ya había sido ungido como rey, bueno, está bien, había sido ungido como rey de una parte, no de todo, bueno, te la llevo. Pero cuando se termina decantando quién era de manera natural el rey de Israel, y obviamente se termina decantando por David, y ya David fue el gobernante máximo de la nación, y me imagino que hubo una ceremonia, me imagino que hubo un reconocimiento público. ¿No entendió David que había sido ungido como rey? Tuvo que venir un hombre del extranjero a enviarle gente idónea y materiales y le hiciera una casa para que David allí y recién allí pudiera entender que él había sido ungido como rey, levantado como rey. Es un poco raro, porque Dios entendió que había sido concebido como rey a partir de una casa, a partir de su casa. Y esto es muy interesante porque tu casa dice quién eres. Tu casa dice si eres un rey o eres un pordiosero. Tu casa dice quién eres. Por eso yo estoy convencido de que Dios va a comenzar a ensanchar los sitios de nuestra tienda, de que Dios nos está preparando para ensanchar los sitios de nuestra tienda. Dios nos está llevando a nuevas dimensiones. Dios está poniendo delante de nosotros nuevos territorios. Dios está derribando paredes, derribando estructuras, sacando perfilerías, derribando muros para poder ensanchar y poder de esa manera establecer de una manera material lo que Dios ya había hecho en el plano espiritual, y es darle una altura, una anchura, una dimensión, una profundidad mucho mayor, porque había dejado de ser David para ser el rey de Israel, que nunca dejó de ser David, pero que ahora tenía una gobernanza, ahora tenía una responsabilidad, había una jurisprudencia, había una formalidad. Ya no era David, ahora era el rey David. ¿Me explico? Y ese tabernáculo comenzó a gestarse, comenzó a dar señales. Cuando la casa comienza a crecer, cuando la casa comienza a mejorar, cuando ves señales que comienzan a dar testimonio de que Dios te está llevando a ampliar los sitios de tu tienda. Con esto no estoy diciendo de que vayas a agrandar tu comunidad, ni que vayas a construir un palacio, pero que sí, decididamente, Dios va a hacer que la gloria postrera, en términos edilicios, sean mayores que los primeros.
porque David entendió que era rey a partir de una casa. Por lo tanto, tu casa dice quién tú eres, y si tu casa es mayor, es porque la autoridad que te ha sido delegada ha sido mayor. Por eso Dios va a ensanchar los sitios de tu tienda. Esa fue la primera respuesta que David tuvo, sin pedirla, sin proponérsela, pero que Dios se la puso delante para que él pudiera comenzar a comprender no solamente lo que Dios esperaba de David, sino cuáles eran las consecuencias del haber escogido por Dios, como claramente David luego lo dejó como luego David lo dejó en evidencia. Y era escoger sí o sí siempre por la presencia de Dios. Y no es que no hubieran existido errores en la vida de David, pero David siempre se arrepintió, David siempre pidió perdón, David rasgó sus vestiduras, David lloró, David ayunó, David lamentó, no festejó necesariamente sus debilidades, sino que cuando Dios se las hizo saber y se las mostró, y le hizo esa comparativa, mirá lo que te he dado, mirá cómo me has respondido, en definitiva la convicción de pecado que tenía ese hombre era mayúscula. Si la iglesia tuviera la mitad de esta convicción de pecado de este hombre, seríamos superhéroes. Seguimos en 2 Samuel, seguimos en el capítulo 5, esta vez del 13 al 16, en donde David, después de que vino a Hebrón, dice que tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén y le nacieron a David más hijos e hijas. Él comenzó a manifestar una multiplicación. Llamale en su vida familiar, llamale en su vida congregacional. Imagínate que comienzan a llegar del norte, del sur, del este, del oeste. Por allí te cae uno, por allí te cae otro. Por allí de manera aislada comienza a caerte otro, te cae una familia, de repente te cae otra familia, y ese pequeño puñadito que a lo mejor eran al principio pasan de ser 3 o 4 a ser 10 o 20, y esos 10 o 20 se transforman en 40, 50, porque Dios cuando encuentra un lugar apto para celebrar su nombre, siempre va a nutrir, a dotar de personas que ayuden a construir ese tabernáculo de David, que interpreten lo que representa ese tabernáculo de David y a que se esfuercen en construir el propio. Porque así como David tuvo que meterse con Dios para saber cómo traer su presencia, en definitiva forma parte de nuestro legado él, más allá de donde estemos, abogar permanentemente porque la presencia de Dios sea una constante en nuestra vida. Pero no deja de ser un hecho empírico, un hecho concreto, un hecho evidente, que la segunda gran expresión que David vivió cuando fue ungido como rey es que él ensanchó su familia. Él tuvo más hijos, tuvo más hijas, así como se ensanchó desde el punto de vista edilicio, se ensanchó desde el punto de vista ministerial. Vuelvo a insistir, comenzaron a llegar almas, tal vez no muchas de a golpe, pero comenzaron a llegar y comenzaron a sumarse, porque Dios está arrimando gente para que seas vos el que les enseñe a orar, para que seas vos el que les enseñe los rudimentos necesarios, para que juntos puedan interpretar a partir de la individualidad de su vida, pero que puedan interpretar a partir del instrumento de su vida esa melodía que agrade al corazón de Dios.
Cuando Dios, vuelvo a insistir, encuentra un lugar cálido, un lugar en donde se le respeta, se le ama, se le venera, se le pondera y fundamentalmente se le obedece. Él no tiene dudas en sumar obreros a la mies, porque Él es el Señor de la mies y Él va a comenzar a mandar obreros a la mies. Él va a comenzar a mandar obreros, a mandar gente que ama a Dios, gente que anhela a Dios, gente que desea a Dios, gente que le teme a Dios. Él va a comenzar a hacerlo. Hijos van a comenzar a nacer como resultado de esa experiencia y de ese tiempo de amores para con Dios y de ese perfume personal que Dios espera que desarrollemos. Lo tercero que le sucede a David es que se le levanta un enemigo, tuvo una gran oposición. Porque los filisteos, cuando se enteraron de que David había sido ungido como rey de Israel, no se quedaron de brazos cruzados, viendo cómo el representante de Dios, viendo cómo el mensajero de Dios, cómo el Hijo del Eterno había llegado para levantar bandera, y lo dejaron así muy, muy sueltito de cuerpo para que él desbaratara todos los diseños, todas las estructuras, toda la corrupción que había sometido tanto a Judá como a Israel a lo largo de todos esos años de muy magra espiritualidad, de una muy mala conducción, porque Saúl, vuelvo a insistir, ya había sido un rey, aunque todavía vivo, había sido un rey desalojado espiritualmente. Y eso había traído como consecuencia enormes nubarrones espirituales. Y cuando el hombre de Dios es señalado, es levantado, es ponderado, bueno, el regente de turno se le levantó. El gobernante de turno del lugar comienza a manifestarle oposición. No se quedó de brazos cruzados viendo cómo David avanzaba, y eso desarrolló en David un nuevo nivel de dependencia, porque David no sale a pelear, sino que le pregunta a Dios qué es lo que él debe de hacer. Lo tercero, lo cuarto, luego de que es ungido como rey, le es delegada una nueva responsabilidad y autoridad, luego de que Dios ensanche los sitios de su tienda, luego de que Dios traiga multiplicación sobre su ministerio, lo que sucede a continuación, y eso lo vemos en los versículos 17 al 21, es que los filisteos se le levantan a una, francamente. Dijeron, no, si dejamos a este hombre hacer acá, nos va a poner iglesias por todos lados, nos va a sacar a los cambistas de todos lados, nos va a robar territorio de todos lados y nos va a terminar desterrando. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y claro, cuando se levanta una iglesia poderosa, cuando se levanta una iglesia con autoridad, cuando se levanta una iglesia en temor, en reverencia, en obediencia, en sujeción, y sí, es un poco obvio que el enemigo se te levante, es un poco obvio que el enemigo intente ponerte palos en la rueda, no para generar miedo, digo esto, sino para entender que aún cuando el enemigo suscita este tipo de situaciones, no es para generar miedos, no es para generar pánicos, sino para poder entender de que Dios utiliza aún hasta el enemigo para señalarte de que estás siendo levantado, ungido, capacitado para llevar adelante una administración superior. Los filisteos no querían en absoluto que David estuviera un día más.
funcionando como rey. David consulta a Dios: Señor, ¿qué hacemos? ¿Subimos o no subimos? Porque él desciende a la fortaleza de Jerusalén. Y allí consulta a Dios, el Señor le dice: subí porque lo vas a hacer pedazos. Y es lo que pasa. Dios te va a dar una autoridad sobre el principado, sobre la gobernación imperante en tu región, que va a hacer que tu ministerio pueda impactar, pueda afectar de una manera superlativa en ese lugar. Y lo último, al menos por hoy, que le sucede a David es que Dios comienza poniéndolo como regente, como gobernador, como rey, como lugarteniente, como responsable de conducir a una nación bajo dependencia del Padre. Pero más allá de esta evidencia, David necesitaba afinar un poco más la puntería. David necesitaba seguir mutilando sus egos. David seguía siendo procesado por el Eterno. Y yo vuelvo a insistir, muchas veces el cernidor del cielo es un recurso precioso para establecer el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si bien David derrota a los filisteos en esa incursión relatada entre los versículos 17 y 21, dice que luego de ser derrotados, los que quedaron de los filisteos se vuelven a juntar y David vuelve a consultar a Dios y esta vez le dice: esta vez vamos a hacerlo distinto, esta vez te voy a dar una estrategia diferente. Esta vez lo vamos a hacer distinto. Y eso es lo que Dios quiere y necesita darnos. Una estrategia diferente. Su estrategia. Su forma. Su modelo. Su recurso, ni que hablar. Pero que sean sus diseños. Aún de guerra. Para poder establecer el bien mayor. En una región tan golpeada por la guerra, tan golpeada por la muerte, tan golpeada por la sangría. Dios trae una nueva estrategia sobre David. Y esta vez le dice: David, esta vez no subas, rodéalos. Y cuando escuches el ruido de las balsameras, avanzá, porque los vas a conquistar. Rodéalos. Hay una estrategia nueva que viene sobre tu vida. Hay una estrategia nueva, hay una nueva posición, hay un nuevo paradigma, hay una nueva realidad que Dios tiene que decirte y es personal para poder conquistar a los gigantes de tu vida. Porque aunque Dios te entregue la tierra, eso no significa que quite a todos los gigantes primero, sino que te va a dar a vos los recursos para que a partir de la autoridad delegada vos puedas, bajo la dependencia del Espíritu y bajo la estrategia correcta, poder impactar en una ciudad y que pueda ser una iglesia que impacte, que afecte, que dé a conocer su nombre, que manifieste su gloria, que los cielos sean abiertos, que la esterilidad sea quebrantada, que la infertilidad sea quebrantada, que todo lo que estaba seco vuelva a revivir, que así como la vara de Aarón, la vida vuelva a revivir, vuelva a crecer, que así como el hacha se cayó en lo más profundo de ese lago, así como en los tiempos de Eliseo, tu hacha vuelva a flotar,
los dones vuelvan a manifestarse, los talentos vuelvan a manifestarse, el poder de Dios se vuelva a manifestar a través de tu vida, porque hay un diseño que viene conjuntamente con el llamado y que redunda una vez más en que podamos entender de que somos seres únicos y que no tenemos que copiar absolutamente a nadie, sino que tenemos que afinar el oído y escuchar lo que Dios dice para nosotros, porque el tabernáculo de David es un diseño de Dios que nosotros tenemos que aprender a discernir y a manifestar en la tierra para poder ser funcionales a los propósitos del Eterno. Pero ese diseño es propio, no es corporativo. Te lo tiene que revelar Dios a vos, me lo tiene que revelar Dios a mí. Vuelvo a insistir, y con esto termino. Muchos me dirán, varón, si yo tengo que alcanzar todo esto que usted me dice, vuelvo a insistir, estoy tan lejos como el sol de la tierra, estoy a siglos luz de esta realidad que usted está compartiendo. Bueno, tal vez ahora sí, pero por ahí va la cosa. Y esto no está pensado en destruir tus ilusiones. Esto no está pensado en una estrategia para derribar tus ilusiones. Ha sido concebido para que puedas ilusionarte, para que tengas una hoja de ruta, para que sepas la importancia de poder tener tu propio perfume, de meterte en esos óleos de mirra, de poder apelar a todos esos, a todas esas pinturas, a todos esos colores, ese llamado que es único, que no hay dos, que definitivamente tiene que impactar, que definitivamente tiene que afectar, que es lo que te va a hacer diferente, pero no necesariamente porque vos seas diferente, sino porque tenemos un Dios diverso, porque tenemos un Dios grande, poderoso, un Dios que no tiene la necesidad de andar repitiendo en todos lo mismo, sino que hay lugar para todos en Dios cuando hay una apertura de nuestra parte, cuando hay una sensibilidad de nuestra parte. Yo te saludo, iglesia, y te aliento a que esto no sea una decepción, sino un aliento, a que pueda ser algo de lo que puedas aferrarte, a que sea parte de tu oración, de tu intercesión, de tu intimidad con Dios. Señor, yo quiero, Señor, esa expresión de confianza llamado gobierno. Yo anhelo, Señor, que tú ensanches los sitios de mi tienda. Yo anhelo, Señor, que tú traigas multiplicación sobre mi congregación. Yo anhelo, Señor, que tú me des la autoridad, me muestres, me señales y me digas por dónde ir a la hora de poder vencer aquellas cosas que probablemente se levanten como consecuencia de alguien que intenta intimidarme en un momento donde yo estoy siendo ungido como rey. Y por último, que el Eterno te dé el diseño, ese diseño que te va a hacer absolutamente único y que va a hacer que tu ministerio, no importa en qué barrio estés, no importa en qué ciudad estés, no importa el contexto social en el que te encuentres, definitivamente sea tu comunidad una comunidad que definitivamente gobierne y abra los cielos, traiga libertad, liberación, traiga ese pan que le corresponde a los hijos. Yo quiero bendecir tu ministerio, quiero alentarte, quiero entusiasmarte, quiero levantar tus manos como Aarón, como Urre en ese momento en donde tal vez el cansancio del haber intentado y seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando no generaron otra cosa más que cansancio en la vida de Moisés. Pero llegó la hora, llegó el día, llegó el momento en donde el Eterno vuelve a levantar tus brazos, en donde Él vuelve a darte esa expresión de confianza, en donde Él va a delegarte una nueva oportunidad, una nueva oportunidad que implica una nueva autoridad y que esa autoridad viene con añadidura, porque va a traer
lugar más amplio, mejor hacer delicias, ensanchar los sitios de tu tienda espiritual, va a generar claramente una oposición de parte del enemigo, pero la victoria es absolutamente segura porque hay lineamientos claros del Eterno sobre tu vida. Y una de las cosas más lindas, y es que Dios va a traer una estrategia que va a hacer que tu comunidad sea una comunidad que impacte, porque toda gobernación que antes hacía y deshacía en ese lugar, ahora perdió autoridad porque uno más fuerte ha llegado. Y ese uno más fuerte ha llegado no sos vos, no soy yo. Es Cristo en nosotros, a partir de su diseño, ese diseño que es único, que es inigualable, que no se repite, que es especial. Es tan especial que solo vos lo vas a discernir. Quiero animarte, quiero desafiarte de parte de Dios a seguir creyendo y creciendo para que definitivamente dejemos de rezar como si fuera un mantra, repetir como si fuera un mantra aquello de que la gloria postrera será mayor que la primera, sino que sea una vivencia permanente, una expresión de vida permanente. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo la vida de tus hijos, bendigo el ministerio, la obra de tus manos, tu salud física, mental, espiritual, bendigo cada área de tu ser. Declaro la sangre preciosa de Cristo reposando sobre los dinteles de tu vida. Ángeles guardianes cubriéndote en todo tiempo, cubriendo tu vehículo, cubriendo tu casa, guardándote en el trabajo, dándote gracia para prosperar, para crecer y para que puedas entender de que no somos seres que se manejan en lugares espirituales y en lugares seculares, porque para nosotros los lugares seculares no existen, porque a donde nosotros vamos, Dios va con nosotros, y si Dios va con nosotros, ese lugar deja de ser secular. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Baruch Hashem, el Eterno te bendiga.